Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Trato hoy un solo tema por razones de tiempo, porque nosotros tenemos aquí entrevistas muy importantes y todo el equipo también presente. Pero antes quiero hacer llegar toda nuestra solidaridad a la familia Castillo, al doctor Marino Vinicio Castillo, a sus hijos Juárez Castillo, Pelegrín, Vinicito y Sogela, por la lamentable partida de doña Sogela Semán, la esposa del doctor Marino Vinicio Castillo, toda una vida, y la madre de sus hijos, que fue sepultada en el día de ayer. Toda nuestra solidaridad con esa familia, al igual que con la de nuestro estimado colega Conde Olmos Golivar, que falleció también este fin de semana. Un destacado, fue editor internacional de varios impresos, traductor e intérprete. Siempre pues tenía la oportunidad de saludarlo en su hábitat permanente, que era la librería Cuesta, cuando concurría pues por allí. Así es que nuestra solidaridad a toda la familia de Condes Olmo Golivar. Sé que en algunos de los comentarios se tocará el tema de los premios Oscar. Yo voy a pasar al tema que prometí tratar en el día de hoy, al único tema que voy a tratar en el día de hoy, que es el tema de Rafael Paz, que se juramentó ayer o antes de ayer como miembro de la Fuerza del Pueblo, que pasa a su alta dirección, que va a ser director de una secretaría de asuntos tecnológicos y digitales que se va a crear especialmente para él. Y lo voy a hacer para explicar exactamente qué fue lo que hizo para él que el PLD se convirtiera en un ambiente irrespirable. ¿Por qué el PLD se le convirtió en un ambiente irrespirable del que él no tuvo más opción que irse? ¿Por qué él tuvo que irse del PLD a dar un paso que en términos políticos carece de sentido? En términos políticos, porque hay una cosa que debemos dejarla clara con la mayor objetividad. En el posicionamiento de los partidos políticos no es ni siquiera una discusión, no está en discusión que el Partido de la Liberación Dominicana es la segunda fuerza política del país. Eso no tiene discusión, eso no está en discusión, ni está siquiera en competencia. El posicionamiento del PLD como la segunda fuerza política del país. Ha surgido otra fuerza que se llama la Fuerza del Pueblo, que en el escenario político nacional está tratando de hacer lo que pudo, lo que le tocó mucho tiempo a Juan Bosch, que es convertirse en una tercera fuerza. Porque la Fuerza del Pueblo no es una tercera fuerza, está tratando de convertirse en una tercera fuerza. Por lo menos en su primera participación electoral no fue una tercera fuerza, porque estamos hablando de 4.5%, que no podemos definir que todavía sea un porcentaje que defina a un partido como una tercera fuerza. Entonces la Fuerza del Pueblo hace un gran trabajo y trata de consolidarse como una tercera fuerza, pero el posicionamiento de la segunda fuerza no está en discusión, como no está en discusión tampoco el hecho de que el PRM es hoy la primera fuerza política del país. Esto no lo digo yo,
no lo digo yo, sino que puedo citar cosas como esta, por ejemplo. Aquí está este comentario cuasi editorial del periódico El Día, porque es de una columna que pertenece a la editora, es decir, que no es de cuenta personal, sino que es una opinión editorial del periódico que se refiere a lo que estoy planteando, al posicionamiento de los partidos, y dice, cuenta clara en este comentario lo siguiente: se han realizado varias encuestas con fines comerciales, pero a las que se le han introducido preguntas de corte social y político. Total, esas preguntas adicionales no suben demasiado el costo y como quiera es deducible de los impuestos, ya que se reporta como un gasto de mercadeo. El cliente, el que firma los cheques, recibe 2 series de encuestas contratadas, una con las informaciones comerciales y el otro con las informaciones sociopolíticas. El Día, estoy hablando del periódico El Día ha obtenido al menos 2 de ellas con datos políticos muy interesantes. Por ejemplo, empieza a marcarse un tripartidismo, pero cuando se mide con figuras, Luis Abinader y Leonel Fernández se presentan en todos los escenarios combinados con Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Sin embargo, por ejemplo, repito esto, por ejemplo, empieza a marcarse un tripartidismo, pero cuando se mide con figuras, Luis Abinader y Leonel Fernández se presentan en todos los escenarios combinados con Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Sin embargo, cuando se miden los partidos de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo se desploma frente al PRM y al PLD. Eso es lo que yo acabo de decir, pero cito esto para que no se vea que es una opinión sencillamente personal, sino que es una opinión que está avalada por las encuestas que he visto y por las encuestas que otros han visto. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene sentido que una gente que lo único que ha recibido es respaldo y ha sido aupado por un partido político de manera rápida, alcance en ese partido político todo el respaldo que pudo haber entendido que mereciera y tal vez mucho más, que esa gente deja el partido que está en segunda posición para irse al partido que está tratando de consolidar una tercera posición. Tiene que haber ocurrido algo. Tiene que haber ocurrido algo porque el paso no, fuera de fanatismo, el paso no tiene lógica. No tiene lógica porque ya tú tienes incluso una carrera. Fuiste candidato a senador de la capital, desplazando nada más y nada menos que una figura como la de Roberto Salcedo. Es decir, que ya tú tienes una siembra ahí que no la tienes en ninguna otra parte. No la tienes en ninguna parte. Entonces no hay sentido en el paso, porque nada de lo que tú vayas a conseguir allí, ni nada de lo que vayan a hacer allí por ti, va a superar lo que ya hicieron los anteriores. De manera que cuando tú estés hablando mal de todo lo que hicieron por ti en el otro sitio, también estará hablando mal de lo que puedan hacer por ti allí, porque ya estarán pensando lo mismo. Caramba, nosotros no le vamos a dar más que lo que el PLD le dio a él. Y sin embargo, fíjate cuál es la situación. Ahora, todo esto es para aterrizar en qué fue lo que pasó realmente. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Tengo que decirlo porque eso de todas maneras va a trascender. Eso de todas maneras va a trascender. Recuérdense que en mi primer comentario yo dije que él tenía que irse del PLD. Que si él hubiese hablado conmigo, yo le aconsejo que se vaya. Él tenía que irse del PLD. Y ha hecho lo correcto al irse del PLD. Él no cabía en el PLD. Él no cabía en el PLD, no solo por sus pretensiones, sino por lo que voy a contar que ocurrió. En noviembre, él se convirtió en un colaborador del Ministerio Público contra varios PLDistas acusados de corrupción. E hizo un acuerdo con el Ministerio Público del que su partido no tenía conocimiento
hasta el mes de enero, cuando el Ministerio Público lo presentó a él en un documento como testigo a cargo contra Fernando Rosa y Magali Medina. Aunque habían rumores de encuentro de él con el Ministerio Público, eso no estaba pues confirmado hasta ese momento, cuando ya el Ministerio Público oficializa que entre los testigos a cargo para acusar a Fernando Rosa y a la hermana del presidente Danilo Medina está nada más y nada menos que un miembro del comité político del PLD que se llama Rafael Paz. A partir de ese momento, desde luego, para no usar el término que se usaba, él se tornó en una persona inconfiable para la dirección del PLD. Inconfiable, para no decir un traidor. Una persona inconfiable para la dirección del PLD. Y entonces, a partir de ahí, él recibió un hielo. Recibió un hielo y no se le daba participación en nada importante en ese partido porque era una persona inconfiable. Fíjense que en el caso de Fernando Rosa, por ejemplo, el gobierno tiene en el Congreso un proyecto que modifica la ley del FOMPER. ¿Qué quiere decir modificar la ley del FOMPER? Admitir que lo que el señor Fernando de la Rosa hizo, independientemente de que usted estuviera de acuerdo en la forma que lo hizo o no, tenía potestad de ley para hacerlo, porque ahora hay que modificar la ley para quitarle esas potestades al director del Infotel. El gobierno pretende ahora, y eso está muy bien, que una persona no tenga esa potestad, que todos los recursos que el gobierno perciba por los beneficios de las empresas de las que es parte, vayan al tesoro del país, vayan al tesoro nacional y que nadie individualmente tenga potestad de disponer donaciones para fundaciones, etcétera, etcétera. Lo que el gobierno está haciendo ahora es correcto. Es correcto. Es mejor que lo que estaba, pero eso también significa que lo que estaba en función de lo que la ley permitía en esos momentos. El señor Fernando Rosa, quiero dar otro dato, es tan rico, y eso es una de las cosas que yo sé que más dolor interno causa ahí. Es tan rico el señor Fernando Rosa que su partido tiene que auxiliarle en el pago de su defensa. En el pago de su defensa. Entonces, imagínese usted qué sentido tiene para un partido que entiende que hay una persona que está siendo objeto de una prisión abusiva, porque es un hombre enfermo, que no representa ningún peligro de fuga, que puede perfectamente asistir a todas las diligencias de su proceso en libertad y está trancado, expuesto a morirse en una cárcel. Expuesto a morirse en una cárcel. Entonces, ¿ustedes creen que tiene sentido para un partido político que entiende que esa persona es incluso inocente? No se la eche encima como defensa, porque eso tiene que hacerlo sus abogados en un proceso. Que ese partido a la vez se preste a tener gente que estén colaborando con el Ministerio Público para acusar a esa persona. Entonces, desde ese momento, el PLD se convirtió en un ambiente inhabitable para él. Esa fue la razón que lo llevó a irse del PLD. El hecho de convertirse en un colaborador del Ministerio Público contra funcionarios del PLD. Los mismos funcionarios que lo auspiciaron en algunos casos. Porque él es producto del auspicio de funcionarios. Cualquiera habla de que bueno, que la familiaridad con Charlie Bariotti, no. Su padrino era José Ramón Peralta. Su padrino, quien lo apadrinó a él y lo empujó
hasta llegar a lo que alcanzó, se llama José Ramón Peralta. Es decir, que usted no puede hablar de anillo y de cuestiones impenetrables y una serie de cosas cuando usted fue auspiciado por esa estructura. Entonces, desde luego, que un partido que entiende que ese Ministerio Público está cuadrado de manera política, que no cree en la independencia de ese Ministerio Público, le sería sumamente incómodo tener en su dirección y que estén escuchando sus conversaciones y su estrategia a alguien que considera que es inconfiable. Entonces, eso fue lo que pasó con el señor Rafael Paz. Eso fue lo que pasó. Traicionó su partido. Eso fue lo que pasó. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.